Sí, yo voy a grabar. Ya estamos grabando. Estamos grabando, pero había levantado la mano para preguntas o para comentarios, observaciones. Freddy. Ser audaces, breves y concisos para que podamos participar todos. No, eso era. ¿No tenía una pregunta? No, solo iba a decir que yo entiendo que el rey de la luz es el rey de la mentira, del caos y el desorden, ¿verdad? Que se puso, quiso ser como el creador. Yo argumento algo más. Creo que el político o el que piense ser un político de veras tiene que estudiar la Biblia. Yo creo que es el libro más completo o es el libro completo para poder ser político. Sí, gracias Danilo. Yo puedo citar, porque soy miembro de Christians in Political Science y de otras sociedades de ciencias políticas en Estados Unidos, que no son cristianas, pero autores muy sabios de ciencias políticas que no son creyentes entienden que libros como Jueces, Samuel, Reyes y Crónicas son libros de ciencia política y que mucho se puede enseñar y aprender acerca de política. Y esto me permite contar también, informar también sobre estos 20 siglos. En estos 20 siglos de la era cristiana, o sea, ha habido hasta el siglo XIX y hasta ahora, ha habido discusiones teológicas, ha habido diferencias teológicas que implican también polémicas y controversias exegéticas, o sea, interpretativas. Normalmente una diferencia teológica surge de una diferencia exegética. Aunque también hay presuposiciones filosóficas muy importantes que tienen que ver con esto y que han separado en el año 1054 terminaron de separar definitivamente a los cristianos orientales, como los de esta casa, de los cristianos occidentales. Y a fines del siglo XVI en Occidente empieza la separación entre católicos romanos y protestantes, o católicos y protestantes. En el Oriente ya la separación entre ortodoxos y no ortodoxos había empezado ya desde antes. Ahora bien, las diferencias eran muchas a partir de los 5 o 6 primeros concilios. Las diferencias eran muchas y no pequeñas. Pero en la doctrina bíblica del gobierno limitado había bastante acuerdo. O sea, parece como que la palabra de Dios en la parte, digamos, terrenal es más fácil de entender que en la parte espiritual, lo que es perfectamente lógico, ¿ok? Porque tú no puedes ver los ángeles, no puedes ver a la Virgen María y todo eso, pero sí puedes ver gobernantes tiránicos y sistemas de gobierno justo y eficiente, eso sí lo puedes ver. Entonces, había hasta el siglo XIX acuerdo en la parte política del cristianismo, o sea, en la doctrina bíblica del gobierno, que tenía que ser un gobierno limitado, porque, y cuando digo gobierno en la familia, por ejemplo. Todo buen lector de la Biblia sabe que en la familia hay una escala de autoridad y que no es solamente el esposo sobre la esposa y los padres sobre los hijos, es también el hermano mayor. El mayorazgo es una institución bíblica, el hermano mayor tiene autoridad sobre los menores. Claro, como toda autoridad en la Biblia es delegada, por lo tanto limitada al cumplimiento de una función y no permite el abuso de poder. ¿Ok? Entonces, resulta, del hermano mayor, y también de los hermanos varones sobre las mujeres, hermanas mujeres, que es una autoridad para protección fundamentalmente, ¿ok? Y para guía. Claro, hablar de eso hoy es algo totalmente fuera de este mundo, ¿ok? Pero bueno,
En el siglo XIX empiezan los desacuerdos en la parte política. Solo en el siglo XIX, por la influencia de Darwin, de Malthus, de Darwin y de Marx. Entonces, esas diferencias de hoy entre cristianos de izquierda, cristianos de derecha, eso no existía antes. Todo el mundo estaba por encima de las diferencias teológicas y en la interpretación escritural. En la parte política todos estábamos de acuerdo. Jorge. Gracias, profe. Bueno, yo tengo varios comentarios y preguntas, algunos. Primero, justamente reparar en el tema de lo que yo he puesto acá como monopolio en la interpretación bíblica, porque hace unos 3 o 4 meses nos sentamos con un sacerdote católico y cuando le mencionábamos que nosotros teníamos principios políticos basados en principios judeocristianos, un momento, verán, esa es mi área, nos dijo, ¿verdad, Nelly? Por padre Barahona, sí. Momento, esa es mi área. ¿Cómo están interpretando ustedes esos principios, ¿no? Y creo que es la principal objeción a la cual nos vamos a enfrentar, porque nos van a decir, no, momento, aquí quien interpreta es, en el caso de los católicos, pues hay una tradición, hay toda la tradición, la doctrina, y bueno, toda una serie de elementos que han permitido interpretar la Biblia, ¿no? Pero creo que por ahí hay el principal obstáculo, creo que va a ser ese, ¿no? ¿Por qué ustedes interpretan la Biblia de esa forma, ¿no? ¿Y quién les ha dado a ustedes la autoridad para interpretar así? Así lo digo. Otra forma. Yo estaba ahí. Ahora, Es válido, como planteamiento es válido. Ok, y en ese sentido yo quería preguntar, ¿qué es la exégesis? ¿Qué es la hermenéutica? Porque también se habla de hermenéutica. No sé la diferencia entre ambas, ¿no? No sé si tenga algo que ver con ese monopolio en la interpretación bíblica. Hermenéutica quiere decir interpretación bíblica, ¿sí? Hermenéutica significa interpretación bíblica. Ahora, el planteamiento del padre Barahona, me dijiste, como planteamiento es perfectamente válido. Un momentito. ¿Y con qué autoridad vos interpretás la Biblia en este sentido y no en el otro? Así es. Muy bien. Yo les tengo una respuesta al padre Barahona, si es que nos vemos. Mi respuesta es, padre, con la misma autoridad que lo hacen ustedes, la autoridad de la tradición. Y los consensos. Y ustedes tienen su tradición, los católicos romanos, y sus consensos. Nosotros los protestantes tenemos los nuestros. Tenemos nuestros autores, igual que ustedes, y muchos comunes, como Agustín de Hipona, por otro lado. Y tenemos nuestros consensos, o sea, los cánones de Dort, el catecismo de Westminster, etc. Así que estamos iguales. ¿Okay? Usted tiene sus autores y sus consensos y nosotros tenemos los nuestros. El problema aquí son los evangélicos, que eso es lo que tienen, es el monopolio del pastor, y que es un monopolio muy tramposo porque es escondido, no te lo ponen sobre la mesa. Como nosotros, los católicos y los protestantes, ponemos los nuestros sobre la mesa, aquí está. Estos son nuestros patrones de interpretación y estos son los de ustedes. El problema con los evangélicos es que aquí el Señor dice, la palabra dice. ¿Ok? Y ¿cuál es el criterio? El que a él se le ocurre, el que a él le da la gana. Por eso uno puede escuchar los disparates que dicen un Casluna, por ejemplo, o un Maldonado, todos esos referentes que tienen ellos. El problema son los evangélicos. Y los evangélicos son los que son la masa, la gran masa, que pone y quita presidentes aquí en este país, en Guatemala. Profe, pero ¿no cree que generalizar en ese sentido es un riesgo muy alto? No todos los pastores son iguales. No todos, correcto, los cristianos son correcto. No, sí, es verdad. Esa es una crítica. Acepto de esa crítica. Bueno, Next.
¿Será que en la Escuela de Traductores de Toledo nació el liberalismo o más bien nació su estudio y sistematización? Nació el liberalismo clásico a partir del estudio de autores romanos como Polibio, griegos como Aristóteles o judíos posteriores, talmudistas y también musulmanes. Los musulmanes llevaban 2 siglos en la península cuando se empezaron a reunir con judíos y con cristianos en la catedral cristiana de Toledo que Carlos visitó. Entonces, de ese espíritu de tolerancia y de intercambio cultural, científico, tecnológico, técnicas de riego, por ejemplo, que se estudiaban ahí, las habían traído los árabes. ¿Por qué? Porque los árabes no eran todos unos burros matagente como... No. La habían traído los árabes y otros mesorientales que no son árabes como sirios, egipcios, etc. Entonces, esas obras, aparte de ciencias duras, lo que hoy se llama ciencias duras, también había filosofía y ciencias blandas, ciencias políticas. ¿Cuáles son las ciencias políticas y por qué lo usamos en plural y le llamamos así a la academia? Porque tenemos derecho político, que se estudiaba también filosofía política, teología política, sociología política, psicología política, ¿okay? Y una cantidad de subdisciplinas relacionadas con el gobierno, el poder, la influencia y la autoridad. Y sobre la gran pregunta de la antigüedad clásica, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? ¿La aristocracia, la democracia o la monarquía y todo eso? Ahí nació el liberalismo clásico, ahí nació una interpretación de la Biblia que es correcta, ¿no? La interpretación de la forma mixta de gobierno, que según el criterio bíblico, la mejor forma de gobierno es la que combina elementos, ¿okay? de la monarquía, de la aristocracia y de la democracia. Y es la mejor, entre otras razones, porque es la más estable. Porque las otras son inestables y estamos viviendo, mirá qué oportuno que es tener esto aquí hoy, hablar de estos temas, en un momento caracterizado por una terrible inestabilidad, que los economistas llaman volatilidad cuando es en la economía, pero los politólogos clásicos llamamos inestabilidad, y los politólogos modernos y posmodernos llaman falta de gobernanza. Eso que ustedes dos que fueron al ENADI a escuchar al señor Moisés Naim, ese tipo es un macaneador, lo conozco desde hace más de 30 años, él es un tecnócrata, ¿ok? Entonces esa babosada del estado líquido y el estado sólido es típicamente disfraz semántico posmoderno para esconder, ¿qué cosa? La tecnocracia. El estatismo no es el problema, tiene que ser un estado sólido y tenemos que ser nosotros los gobernantes. Es una forma de gobierno que se llama tecnocracia, él es el capo de eso. Él es el fundador y uno de los creadores, él me dio clase a mí, del IESA en Caracas, ¿okay? Esa era la doctrina que ellos predicaban y practicaban, porque muchos de ellos eran asesores de los gobernantes y todo eso. Cuando vino el socialismo se lo llevó por delante, porque hay gente que no escucha y como los que les dieron a ustedes las entradas para ir a escuchar a Naim, tienen que aprender, tienen que escuchar a Naim. Yo lo vengo escuchando desde hace 30 años, por Dios. Bueno, para tu tranquilidad y la nuestra no lo escuchamos. Nosotros estábamos fuera. Sí hay que escuchar. No, o sea, no hay que, hay que hacerle caso. Aprender, no hay que hacer caso, pero sí hay que aprender y escuchar. Así como estudiamos el marxismo. No, nosotros salimos en ese momento. Y muchos libertarios, permítanme decirle, profe, estaban precisamente y ven a escuchar a Naim. Sí. Acepto esa crítica también, hay que escuchar. Sí, bueno, pero es que el profe ya nos había explicado quién era. Sí. Y como habíamos quedado en juntarnos con otra persona ahí, en ese momento salimos y bueno,
desafortunadamente. Sí. O sea, es que los tecnócratas, yo me acuerdo bien, porque era justo en la época que estaba estudiando yo Relaciones Internacionales y veíamos ciencias políticas, modelos de gobierno, el realismo, y en ese momento estaba en su auge el neoliberalismo, y justamente el ejecutor de las estrategias neoliberalistas son los tecnócratas. Sí. O sea, y es, por ejemplo, y esa ola que viene a Latinoamérica, empezando con Carlos Salinas de Gortari y Zedillo, pues ellos son los grandes implementadores de toda esa ideología. Sí, Diego Azul. Pero esos eran, o sea, esos son estudiados, egresados con doctorados de Harvard. Sí. Ambos. Y con esa escuela, digamos, de Ambos visión del presidentes. mundo. Ambos presidentes, sí. Okay. Ahorita pues, uno está dando clases en Yale y no me acuerdo dónde está. Cedillo es profesor en Yale Contaminando a los estudiantes. pues no sé si han cambiado un poco su visión de mundo, porque una cosa es lo que aprendes en la escuela y otra cosa es hacer gobierno, ¿verdad? Son dos, Bueno, dos cosas muy distintas. nuestro Señor Jesucristo decía de los fariseos que hay que escuchen lo que dicen, pero no lo que hacen. No hagan lo que hacen, pero escuchen lo que dicen. Bueno, eso de los marxistas, eso es lo que hay que hacer. Cuando él dice estudiemos el marxismo, él tiene toda la razón. Pero ¿qué es lo que vamos a estudiar del marxismo? El cuento que meten de la explotación y todo, y la plusvalía. No, si eso está refutado por la escuela austríaca. Ahora, lo que hay que estudiar es lo que ellos hacen. Y que además lo han teorizado otros teóricos que no son Marx y Engels, sino Lenin y la escuela de Frankfurt. Ajá. Tengo una última pregunta. Usted habló de interreinos, me llamó la atención. Pero hizo alusión al tema de los dos presidentes. Pero en realidad, reino se debe comprender de alguna manera como sistema de gobierno o economía, o se debe entender como los tres organismos del Estado, porque en este caso ciertamente estamos en un interreino, pero en el orden ejecutivo, no así en el orden legislativo. Claro, también no, en el no del legislativo. todo, porque algunos siguen. Bueno, por sí, un lado, pero y estás por el otro, no, en el orden judicial. Pero no estás hay entre una un transición. congreso y otro congreso. Al final serán otra administración. Intergobierno. Aunque sea, tú me vas a decir que no hay nadie del gobierno de Jimmy Morales que va a entrar al gobierno de Yamatei, garantizado que sí hay. Sí Hay hay. gente que se transiciona en el Por eso, ejecutivo. sí, hay. pero bueno, al final es un reino, pero bajo el mismo sistema. Claro, permíteme que te explico. Interreino en la antigüedad era cuando se moría un rey y el sucesor no tenía la edad para asumir. Entonces se nombraba una regente, generalmente era una mujer, porque era la mamá o la tía del niño. Del ¿Ok? príncipe. Exacto. Pero eso, la monarquía tiene una ventaja muy grande. Y es que el gobernante no es un improvisado que vino como Jimmy Morales. El gobernante desde niño, pero claro, pero es un detalle importantísimo. Desde niño, el chico sabe que cuando sea grande, no le preguntan qué va a hacer cuando sea grande. Porque ya todo el mundo sabe que cuando sea grande va a ser rey. Entonces la regente. ¿Por qué la regente? Porque se ocupa principalmente de la educación del niño, de los asuntos de gobierno no, porque para eso están los ministros, y uno de ellos se llama primer ministro. Entonces la regente se ocupa principalmente de la educación del niño. Eso era así en la monarquía de la antigüedad, tanto de Israel, aquí está, ¿okay? Como de los otros reinos. La diferencia está en que los reyes de Israel tenían que seguir, en teoría, unas leyes que Dios le había dado, pero con frecuencia no las seguían. En cambio los otros no seguían esas leyes, aunque también estaban obligados por las mismas, porque para eso Dios envió profetas a los otros pueblos, como Jonás, por ejemplo, que Jonás le dijo que no, pero después tuvo que ir de todos modos. Entonces, interreino. Ahora, claro, lo que pasa es que hoy en día hay una confusión de Estado con gobierno. Esa confusión se despeja facilito y rápido. Antes existía gobierno
existía pueblo, existía territorio y orden legal. Orden legal que incluye la Constitución y las leyes. ¿Ok? Entonces, estaba muy claro que el gobierno no era el pueblo, pero después vino este malvado de Maquiavelo y entonces dijo, esto es el Estado. Entonces, pues esto es el Estado, el conjunto de gobierno, pueblo, territorio y orden legal. ¿Ok? Eso le sirvió a Hitler, a Stalin, a todos los totalitarios y Yamatei también, porque aquí son iguales, a decir, el gobierno, porque antes había el concepto de gobierno representativo, porque cuando decimos gobierno limitado, tenemos que decir limitado y representativo, es decir, gobierno por consenso, ese es Locke, el segundo tratado. ¿Okay? Entonces, el gobierno era representativo del pueblo y eso era el énfasis de la democracia. El problema es que cuando Maquiavelo dijo, no, es el Estado. El Estado, sí. Entonces eso le dio chance a Hitler, Stalin, todos los salvajes eso, a decir de la unidad del pueblo y el gobierno, pueblo y gobierno unidos y tal, y a decir la tontería que repiten los Yamatei y compañía, nosotros somos el gobierno. Pero ellos no lo dicen así, como dicen nosotros somos el Estado. El Estado somos nosotros. Esa es una fórmula estatista, demagógica, tramposa y mentirosa. Eso tiene mucho que ver con el estatismo, eso lleva al estatismo. A decir, el Estado somos todos. No. Ese no es el concepto bíblico. Nada de que Estado somos todos. No. Vos sos el gobierno, yo soy el pueblo. ¿Ok? Vos estás ahí para cumplir unas leyes que garanticen mi vida, libertad y propiedad. Locke otra vez, el segundo tratado. ¿Ok? Entonces, vos estás a mi servicio, no yo al tuyo. Es que eso coincide, esa es la educación política clásica que coincide con la enseñanza de nuestro divino maestro. ¿Cómo dice nuestro Señor Jesús? Dice, es normal entre los bárbaros que los gobernantes se abusen, se enseñoreen, se abusen de las naciones, se arroguen derechos y potestades y encima se hagan llamar bienhechores. Ese es el elemento populista. Encima se hacen llamar bienhechores. O sea, te ponen el pie en la cabeza y ya. ¿No? Tienes que dar gracias. Sí, exacto, me tienen que dar gracias. ¿Ok? Y pedirle permiso para que te lo quiten. Entonces, eso es lo que pasa con el Estado y el gobierno. Que hoy se confunde gobierno con Estado, porque desde que Maquiavelo introdujo esa deformación, la cosa ha avanzado mucho y para peor. ¿Qué más? Gracias. Fred. Profe, podríamos decir entonces, como lo dicen actualmente algunos políticos, que el Estado se encarna en el gobierno, que el gobierno, digamos, el Estado está encarnado en el gobierno. Es peor todavía, el Estado está identificado con el gobierno, pero como se ha hecho la fórmula de Estado, nos quieren meter a nosotros la idea de que nosotros somos el Estado, que el Estado somos todo, y por eso entonces tenemos que pagar cualquier clase de impuesto, obedecer cualquier clase de ley. Esa no era la doctrina política cristiana. La doctrina política cristiana es la doctrina de la resistencia a la opresión. ¿Okay? Y por eso yo digo que en esos siglos XVI y XVII había un gran acuerdo entre los católicos y los protestantes en ese tema. Las diferencias venían por otro lado, las diferencias venían por el Papa, la Virgen María, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Lo correcto sería cuando nos referimos al Estado, nos referimos al gobierno. ¿Cuál sería lo correcto? Lo correcto es que, ok, a Maquiavelo le podemos decir, está bien, Sí. invéntate el concepto de Estado para englobar los 4 elementos. Está bien, podemos aceptarlo. Lo que no podemos aceptar son los masacotes y las confusiones de decir el pueblo es el gobierno y el Estado somos todos. Gracias por venir. Gracias. Ahí está, en esa trampa no podemos caer. Buenísimo, gracias. Entonces podríamos decir, profe, la representación del Estado es el gobierno, el turno. En cierto modo es válido, sí, bueno, el gobierno representa al Estado, ¿ok? El gobierno, podemos hasta declarar como aceptable, que podemos aceptar que el gobierno sea gobierno, es decir, que sea el elemento directivo. Yo no tengo problema, siempre y cuando sea limitado y representativo. Sí, yo creo que es una cuestión meramente semántica. Sí es, creo que sí el es, tema es sí para es. tener claro que la invención o acuñar ese término confunde, ¿no? Confunde y hace meter todo en una sola, Es una canasta. confusión semántica que tiene consecuencias esclavizadoras. Como digamos, lo dominante ahorita es el Estado. Y si decimos el gobierno, nos estaremos refiriendo indistintamente, o sea, es sinónimo. Correcto. No, justamente. O sea, uno de los principios cardinales del liberalismo clásico es la separación entre el sector público y el privado. ¿Okay? La doctrina de Moisés Naín y el ENADE y todos esos tipos, no. La sinergia público-privado. Sí. Pero pedazo de tonto, ¿no te das cuenta que ahí está la raíz de la corrupción? Justamente en el enchache entre lo público y lo privado que vos proponés, es lo que hemos tenido todo el tiempo, se llama corrupción. Promiscuidad. Correcto. Entonces, la separación de lo público y lo privado es la esfera pública, ¿okay? Da las leyes y puede dar algunas directivas de política para valer en todo el territorio, pero nada más, tiene que ser un gobierno limitado y representativo. La suma de esos 4 elementos no es más lo que podríamos llamar nación. No, momento. El rollo es el siguiente, que nación, por empezar, nación es un término muy reciente, ojo, no es muy antiguo, pero aunque está en la Biblia, las naciones, ¿no? A veces nación se identifica con pueblo, pero a veces no, porque hay estados que son plurinacionales. Hay estados cuyos pueblos son, por ejemplo, en el Imperio Austrohúngaro, el bochinche que pasa ahora en España con las autonomías y en Bolivia con el Estado mal llamado plurinacional. ¿Por qué digo mal llamado? Porque hoy en día no existe más naciones como tal separadas, o sea, todos somos mestizos hoy en día, es bastante engañoso alegar pureza racial, ¿okay? Para decir nosotros somos la nación y ustedes no. Es más, en la Biblia, que es siempre nuestra fuente principal, Dios les dice a los hebreos que la ley en la tierra prometida, la ley en Canaán, iba a ser igual para todos. ¿Qué les quiso decir con el igual para todos? Bueno, que algo que sale muy claro en la Biblia, pero que nuestros pastores parece que no lo leen, es que esa ley que Dios dio para los hebreos
resulta que se aplicaba en todo el territorio de la tierra prometida y muchos de ellos no eran hebreos, eran otros pueblos, o cananitas originarios o migrantes al reino de Israel, que no era reino, era gobernado por los jueces. Digamos, al pueblo de Israel se agregaban como asimilados, como migrantes. ¿Y por qué se agregaban? Porque las leyes bajo las cuales vivían eran buenísimas. Y eso está en Deuteronomio 4, del 5 al 8, que yo lo he explicado varias veces. ¿Ok? Y eso se da, por ejemplo, cuando llega la señora esta, la reina de Saba, a visitar a Salomón. Parece que después se enamoraron, pero el propósito de su viaje no era ese. Parece que se enamoraron, tuvieron un hijo de los cuales descienden los coptos y todo eso. Pero el propósito del viaje de la señora no era ese. Originalmente el propósito de su viaje era, exacto, la sabiduría de Salomón para gobernar. Pero ahí es donde Salomoncito se le olvidó Deuteronomio 4 del 5 al 8 y se delató su ego y en lugar de decirle con cierta humildad, mire, la sabiduría no está en mí, está en las leyes que Dios nos ha dado, se pasó por la torera las leyes y empezó a atribular a su gente con impuestos. Después, cuando él murió, su hijo quiso hacer una reforma fiscal para subir los impuestos y le rompieron la cabeza al señor Adonirán. Eso está en Reyes 12. ¿Okay? Y claro, porque son todas enseñanzas políticas de la Biblia. La Biblia rebosa de enseñanzas políticas y muy buenas, muy sabias. Por ejemplo, la politiquería. Ahí está el episodio de Abimelech en Jueces 9. El episodio de Absalón, el hijo rebelde de David. ¿Quiénes eran Abimelech y Absalón? Politiqueros. ¿Ok? Están ahí para aprender. Toda escritura está puesta para aprender, para redarguir, para enseñar y todo eso. O sea, cuando nosotros querramos hacer una diferencia entre los políticos y los politiqueros, vamos a ver en la Biblia, Moisés, Josué, Josías, Nehemías eran políticos. ¿Ok? Y Abimelech y Absalón eran politiqueros. Ahí está la diferencia. El politiquero es uno que busca el poder por el poder, no tiene idea de servicio, de justicia. Ahí, los principios de la justicia están en los 5 libros de Moisés. Ahí hay, desde Éxodo hasta Deuteronomio, hay cada vez más contenido jurídico, es decir, político. ¿Por qué? Porque gobernar es juzgar en términos del Antiguo Testamento, en términos de los 5 libros de Moisés. Ok, son las 1:10 ya. Quedamos hasta aquí por hoy. ¿Qué te pareció a vos que es la primera vez que escuchas estas cosas? Sí. Listo.